Qué chiste, yo estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Ahí sí ya puse a grabar, me avisan si es que ya pueden observar. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Terpenos, colorante natural, aplicados. Proyecto final. Obtención de terpenos, colorante natural, aplicados a jabón líquido. Los materiales a utilizar en este proyecto serán ácido cítrico o limón, cloruro de sodio, texapón, colorante natural, terpeno o fragancia, glicerina, alcohol antiséptico y agua. En el proyecto se ha utilizado hojas de eucalipto, sin embargo, se puede utilizar canela, rosas, entre otras. Posteriormente, se procede a cortar en pequeños trozos las hojas de eucalipto y introducirlos en un recipiente para agregar 30 mililitros de alcohol antiséptico. La cantidad de hojas que se necesita será la suficiente hasta que el etanol las cubra totalmente. Se debe dejar reposar esta mezcla mínimo 48 horas. Se debe tomar en cuenta que mayor tiempo, mayor será la fragancia. Y finalmente, después del tiempo indicado, se retirará el terpeno extraído con una jeringuilla. Parte 2. Obtención del colorante natural. Se debe cortar en trozos pequeños el vegetal o fruta del cual se desee extraer el color y se debe sumergir en 30 mililitros de alcohol antiséptico. Aquí se puede utilizar cualquier colorante, puede ser la betaleína, el betacaroteno o antocianinas. Posteriormente se pesará 100 gramos de texapón, aproximadamente son más o menos 20 cucharadas de café. Y se le agregará 780 mililitros de agua para completar el 1 litro que se realizará de jabón. Y se agitará hasta que se disuelva el soluble. Como podemos observar, tenemos que realizar una agitación constante hasta que el texapón se haya disuelto completamente. Además, se pesará 80 gramos de glicerina, que aproximadamente son de 13 a 15 cucharadas de café. Y esto se agregará a la mezcla anterior y se agitará. Además, se pesará de 30 a 35 gramos de cloruro de sodio, que equivale de 5 a 6 cucharadas de café, y se le agregará a la mezcla anterior. Se empezará una agitación constante hasta que la viscosidad de la mezcla cambie. La cantidad de sal utilizada puede variar a lo largo del proceso. Una vez culminado el proceso de colocación de sal para cambio de viscosidad, procederemos a colocar el colorante en nuestra solución. Tomando en cuenta que una vez colocado el colorante, nuevamente tenemos que realizar una agitación constante. Como se puede observar, nuestra solución se tornó de color verde, lo que indica que tenemos un pH básico, el cual no es apto para uso corporal. Por lo cual colocaremos una pizca de ácido cítrico o de 3 a 4 gotitas de limón. Realizaremos una agitación constante durante un tiempo aproximado de 5 minutos hasta que podamos observar un cambio de coloración en nuestra solución. Visualmente podemos observar que nuestra solución se tornó de color violeta, lo que indica que nuestro producto tiene un pH muy próximo al neutro. Finalmente añadiremos la fragancia a nuestra solución, por lo cual tomaremos 10 mililitros de la mezcla de terpenos preparada anteriormente y nuevamente la agitaremos vigorosamente durante un tiempo aproximado de 5 minutos hasta que nuestra solución se haya homogenizado totalmente. Como último paso, añadiremos un poco más de sal hasta que podamos observar que la viscosidad de nuestro jabón es la adecuada.
Como producto final, logramos obtener nuestro jabón líquido de color morado. Una vez terminada nuestra experimentación, realizamos pruebas de espuma para determinar la eficiencia de nuestro jabón. Esto lo podemos definir cualitativamente con la cantidad de espuma que se formó al momento de lavarnos nuestras manos. Y como podemos observar, se generó una gran cantidad de espuma. Con lo que podemos concluir que la obtención de nuestro jabón líquido fue todo un éxito. Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos este video haya sido de su agrado. Bueno, chicos, como pudieron observar, ese fue el video de nuestro proyecto final. Entonces, no sé. Ay, esperen. Ya, ahora sí. Preguntas, chicos. Me escribió Javier, si es necesario, según nos comentaron en el Centro de Química, que se realice en un recipiente de vidrio que tenga tapa la extracción de los terpenos, porque con esto evitamos que se salgan los vapores. Y de ahí una recomendación que quiero que todos tomen en cuenta. No sé si observaron en el video que se utilizó un recipiente, bueno, en este caso puede ser de vidrio, puede ser de plástico, un recipiente grande en donde se colocó el Texapón. Por favor, traten de que solamente utilicen un recipiente, porque el Texapón es bastante grasoso. Entonces, al momento de que ustedes tienen que pasar de un lado al otro, pues, aparte de que se les va a quedar el Texapón en el recipiente, pues va a ser un poco desagradable. Entonces, directamente utilicen un recipiente grande en donde coloquen el Texapón y ahí les alcance para agregar el porcentaje de agua. Entonces, todo lo hacen solo en un recipiente para que no tengan problemas. ¿Preguntas, chicos? ¿O todo quedó súper claro? Allá. José. Sí, una pregunta. En la última parte, cuando le ibas agregando más sal para la viscosidad del jabón, o sea, ¿podría estar cambiando de color otra vez a verde o...? No. Verás, ¿por qué se hizo verde? O sea, ¿qué colorante utilizamos para que se pueda cambiar a esa coloración? La de la remolacha, las antocianinas. Bueno, utiliza, a ver, de la remolacha, ¿cuál es que es? Y digo, no, perdón, de la col morada. Sí, casi te mato, no mentira. Sí, utilizamos la col morada, entonces la col morada tiene antocianinas. Entonces, como ustedes saben, este pH es bastante variable y es por eso que es bastante práctico en este caso, porque si no hubiésemos tenido que colocar tiritas medidoras de pH. Entonces, con la ayuda de este colorante natural, nos dimos cuenta que si el pH es básico, pues estará de color verde. Pero luego le colocamos la pizquita del ácido cítrico. Como yo les comenté, pueden ustedes utilizar igual una pizquita así, unos deditos de ese limón 7. Entonces, solamente un poco, ¿para qué? Para que mientras ustedes agitan, porque sí se demora unos 5 minutos aproximadamente en que cambie de coloración toda la solución. Entonces, colocan un poquito de limón 7, unas 3, 4 gotitas máximo de limón y con eso ven la coloración. Si todavía está en un tono medio verdoso, pues agregan así poquito a poquito hasta que quede en un tono de color violeta, un poquito azulado, porque ese sería ya el pH neutro. Entonces, ¿qué tú me preguntaste, José, si es que al momento de colocar sal otra vez va a volverse a hacer verde? No, lo único que la sal hace es darnos la viscosidad a nuestra solución. Entonces, en nuestro caso, al momento de que nosotros, bueno, que le pusimos el colorante, pues como es líquido, perdía la viscosidad. Entonces, otra vez había que agregarle sal hasta que coja una viscosidad adecuada. Por lo que te recomiendo que después de colocar el colorante y la fragancia,
ahí pongas más sal. O sea, ya cuando colocaste fragancia, colocaste colorante, al final coloques sal y ahí verifiques cuál va a ser tu viscosidad, porque esa va a ser la constante. ¿A qué me refiero con viscosidad adecuada? No sé, José, para ti la viscosidad adecuada puede ser que esté más líquido que pegajoso, pero no sé, tal vez para Jennifer le gusta que esté más pegajoso que líquido. Entonces, eso depende ya de cada uno de ustedes que converse con su grupo y diga, sí, esta viscosidad me parece adecuada. Entonces, tienen que ir agregando cucharaditas, cucharaditas de esas, de las de cafecito, no las de la sopa, sino la del café. Entonces, esas van agregando poquito a poquito hasta verificar que la viscosidad esté adecuada. Pero tomar en cuenta, colocan una cucharada y mezclan bien, porque si ponen todo de golpe y luego quieren recién mezclar, pues eso se les va a hacer súper, súper duro. Entonces vayan colocando un poquito y van mezclando, mezclando, mezclando y así hasta que ustedes encuentren la viscosidad adecuada según ustedes, o sea, para su grupo, de acuerdo a su grupo. No sé si con eso quedó claro, José. Sí, gracias, ya con eso me quedó más claro. Ya, entonces no te olvides, la sal no tiene nada que ver con el pH, no le va a aumentar, no le va a disminuir, lo único que va a hacer en este caso es ayudarnos a obtener la viscosidad que nos parezca adecuada. William. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si se le agrega más fragancia? ¿Eso afectaría en algo en el jabón o en el pH? La verdad es que no te afectaría nada porque como solamente es en sí la fragancia, lo que disminuiría es la viscosidad, como ya te mencioné, porque vendría a ser líquido. Entonces tú le aumentas líquido y se te vuelve a ser líquido. Pero para eso la solución es colocar más sal. Entonces por eso les recomiendo colocar la sal al inicio, en la parte que dijo Kim, colocan 5 o 6 cucharadas, menean, después colocan el colorante, colocan la fragancia, otra vez mezclan bien y ahí vuelven a completar con la sal que les falta hasta obtener la viscosidad. Porque lo que yo hice que fue, coloqué el colorante, se me disminuyó la viscosidad, más sal. Luego otra vez coloqué la fragancia y otra vez se me fue la viscosidad, entonces para que no hagan doble trabajo, pues colocan colorante, fragancia y luego la sal. Como recomendación, ¿no? Pero no, eso te digo, William, no pasaría nada si le echas un poquito más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional, chicos? Ana Belén y luego Leslie. Buenos días y buenas noches, Dianita. Una pregunta. Yo me acuerdo que en el colegio hice un proyecto igual parecido de jabón, pero el momento de agitar era muy demoroso y ya no dolía la mano. Entonces quería preguntar si se puede agitar con batidora o necesariamente es a mano. Yo pienso que necesariamente sí a mano, porque, o sea, en esto, el único tiempo en donde nos demoramos bastante, más o menos unos 10 minutos agitando, fue para disolver el texapón. O sea, ahí sí tuvimos que estar ahí, agita y agita. Pero no sé si al momento de que agites con la batidora, pues pase algo y no sé, o sea, a mí me daría miedo, no lo he probado, pero no sé cómo funciona. Pero te recomiendo hacerlo a mano, porque a mano tú vas verificando hasta qué punto tienes que ir mezclando. Entonces, como recomendación, hacerlo a mano, porque si vas con la batidora y no sé, siento que puede salirse de control. Entonces, como recomendación a manito, como te digo, en el momento de disolver el texapón, ahí es lo que más se demora, más o menos unos 10 minutos y es de agitación constante. Y al final, si te quedan ahí unos pequeños grumitos, pues como que tratas de aplastarle un poquito, pero ya, con eso es todo. Y de ahí para lo demás es una agitación máxima de 5 minutos, o sea, no es mucho y tampoco es que tienes que estar haciendo mucha fuerza. Es más en el punto del texapón. Pero como te digo, como recomendación, creo que sí, de manera manual, por si acaso. Ya, gracias. Leslie, tú tenías una pregunta. No, solamente quería saber si es que sí podíamos hacer con otra especie de colorante como los betacarotenos. Verás, si tú utilizas el betacaroteno, no podremos saber, o cómo podremos saber el pH. Pues no sé, creo que ahí estaría la experimentación.
Porque eso te digo, o sea, con las antocianinas es bastante fácil porque cambia de color, ya te digo, con un pH básico o con un pH ácido, entonces podemos decir, ah, está básico o ácido. Entonces, nos ayuda un montón, pero no sé si con otro colorante, no, o sea, no va a suceder esto con otro colorante. Y podemos igual hacer como que la prueba ahí mientras hacemos eso para saber qué pasa. Doc, con la remolacha, ¿cómo nos damos cuenta del pH? No nos damos cuenta con la remolacha. Es Ujú. roja. Y es roja Entonces, y roja. no te va a cambiar de color, entonces ponte por ahí, está súper básico y tú te pones eso en las manos. Quizás Entonces, extracto de mora. esa es otra antocianina, entonces Ujú. podría funcionar. O a excepción, qué sé yo, esto sí es súper adicional. Si es que tú tuvieses en tu caso esas tiritas medidoras de pH, podrías utilizar la remolacha, porque con eso tú ya podrías medir el pH y asegurarte de que el pH sea neutro. Pero de ahí de otro modo, en el caso de las remolachas, no le veo. Solamente podrías buscar, qué sé yo, en vez de la col morada, como dice el doc, otra antocianina, porque con las antocianinas sí nos vamos a dar cuenta, con otros no. Puedes utilizar col, pero igual, perdón, mora, pero igual te va a quedar moradito, entonces cualquiera de los dos está bien. William, Sí, a eso, digamos, si utilizáramos un caroteno, digamos, del de la remolacha, tendríamos que de ahí utilizar los papeles del pH para ver si es que, o sea, está en el pH adecuado, ¿verdad? exactamente, esas son las que yo les decía, las tiritas medidoras de pH. Esas son unas larguitas que ustedes les meten y ahí van comparando porque viene con una como ruletita. Entonces ahí ustedes van viendo y dicen, ah, está de este color, entonces es un pH de tanto. Pero eso les digo, eso es solamente si es que ustedes tuviesen las tiritas del pH, porque me parece que está en $10 la cajita. Entonces, eso ya es demasiado opcional solamente si es que ustedes lo tienen, porque la manera más fácil es con esto de las antocianinas, porque directamente ya sabemos solamente visualmente si el pH es ácido o básico. Eso, William. Carol, Hola, Dianita, buenas noches. Disculpa una pregunta. En el caso de agregar el limón 7 y se nos vuelve esta muy ácida, ¿cómo podemos arreglarle o será de incorporarle bicarbonato como es una base? esa es una buena pregunta. Doc, ¿qué hacemos? Eso sí no sé. Necesito que... Bueno, sí es. Si lo hacen bien, no se les va a hacer primero demasiado ácido. Y número colocar. dos, sí pueden usar bicarbonato como para llegar otra vez a la versión básica, pero les digo que todos los bicarbonatos que he visto que venden hasta ahora, revisen qué tiene de ingredientes, porque yo vi el bicarbonato del kiwi también contiene almidón y estaría entonces incorporando almidón en su jabón y no creo que eso quieren. O sea, traten chicos de ir colocando poquito a poquito Sí. hasta que lleguen al color adecuado, porque si se les pasa, veo que es complicado porque, o sea, ya van a agregar otros componentes al jabón que no irían mucho con eso y que puede al final dañar su consistencia. Entonces, como les digo, no le echen todo de golpe, sino de limón 7 vayan poniendo pizquitas, pizquitas y tienen que mezclar unos 5 minutitos hasta que todo cambie de color. Inicialmente solamente les va a cambiar el color en la parte superior. Entonces lo que tienen que hacer es seguir mezclando y ahí ya les cambia todo. Sí, porque nosotros sacamos un poquitito de la solución y le echamos una pizquita, entonces de una se nos hizo bastante fucsia. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí podemos ver esto del pH con la antocianina. Entonces, como recomendación, colóquenlo poquito a poquito, porque si se les pasa, pues, o sea, el bicarbonato lo soluciona, pero les va a cambiar, como nos explicó el doc, nos va a cambiar la, los componentes. Entonces, no sé qué tan prudente sea un jabón con almidón. Gracias, Chicos, más Dianita. preguntas. José.
Sí, otra pregunta. O sea, en la fragancia, o sea, ¿es posible usar dos fragancias o solo, digamos, mezclarle dos fragancias que hay extraído? Personalmente yo te dijera que solo una, porque cuando tú mezclas dos, a veces salen olores que antes parecían agradables, pero los mezclas y luego huele feo. Entonces, si es que tú haces tal vez una prueba del olor fuera, o sea, haces aparte y ves que huele rico, pues podrías hacerlo, o sea, no veo ningún inconveniente porque el colorante no afecta a la consistencia. Entonces, creo que podrías probar. Y ahí nos cuentas tu experiencia de si te salió bien o mal. Pero eso te digo, o sea, yo personalmente solamente utilizaría una. Entonces, si quisiese mezclarle dos, le hago aparte, pero, o sea, los extraídos directamente del tarrito, ¿no es cierto? Del recipiente. O sea, verás, haz una prueba aparte. O sea, extraes ahí en un tarrito uno, extraes luego el otro y luego los mezclas. Y si es que a ti te gusta el resultado, pues eso finalmente lo pones en el recipiente, o sea, ya en tu solución. Pero si es que no te gusta, pues escoges uno de los dos y le echas. No, con eso no pasa nada. Ah, ya, gracias. Ya, José. Jenny. Hola Dianita, hola doctor, buenas noches. Una pregunta, tú en el video, no bueno, en el video mejor dicho mencionaron que también se puede sacar el aroma de la canela. ¿Cómo se hace para la canela? Igual colocar las canelas en trocitos y luego colocas el alcohol hasta que cubras la canela. Igual si es con flores, le haces trocitos chiquitos y colocas el alcohol hasta que lo cubra. O sea, ese es el método tradicional, se puede decir, o sea, el básico. O sea, así se hace para extraer la fragancia de todas estas cosas. O eso nos explicaron ahí. ¿Cómo se hace el canelazo? Con agüita caliente. Doble aplicación. Entonces, eso, Jenny, o sea, igualmente, o sea, lo cortas en trocitos, le pones el alcohol y ahí ya saldría. Ya, bye. Ya, Jenny. William, dime. Sí, yo tengo otra pregunta. Digamos, ahorita estamos haciéndole solo con fragancia, ¿no es cierto? O sea, con esencia. Pero y en el caso que se utilizara un aceite, eso sería más, o sea, más intenso el olor del, digamos, del jabón, o en qué afectaría si se utiliza una fragancia y un aceite. La verdad, según estuve yo investigando, darle ese plus del aceite esencial a un jabón, pues sería lo máximo, porque ahí contiene en sí toda la fragancia. O sea, lo que estamos haciendo solamente es un extracto de mezcla de terpeno, terpenoide y todo lo que vaya ahí colorante. Pero si nosotros conseguimos el aceite esencial, pues sería muchísimo mejor. ¿Cómo obtener esto del aceite esencial? Te demoras más o menos unos 4 días. Yo voy a hacer eso con el limoneno y ahí te va a quedar, o sea, con 20 naranjas va a salir una proporción así de chiquita de aceite esencial. Entonces, para sacar el aceite esencial, pues de esto, igual me imagino que debe ser un proceso largo y te va a dar una cantidad muy chiquita, porque nuevamente les recuerdo, del 0.1 al 1% es el aceite esencial del peso seco de la materia prima. Entonces, obtendríamos muy poquito, pero sí sería bastante bueno porque en sí ahí está el aroma. Entonces, eso te digo, sería un plus eso del aceite esencial, que no está mal. Todo es válido. Ya, gracias. Ya, chicos, ¿otra duda? Dudas, todas las Sí, yo dudas, así también parezca tengo lo más otra simple. pregunta. Ahora sí, la última, ya. No te preocupes, si quieres preguntar 10 veces, pues lo haces. La cuestión es que no te quedes con la duda. Ya, tengo una pregunta. Cuando vimos la extracción de terpenos, utilizaban, digamos, para sacar cualquier cosa, estaban secos, ¿verdad? Entonces, para el macerado, como para obtener mejor la fragancia, ¿tendrían que estar secos? O, digamos, yo recién cojo el eucalipto y le pongo ahí y me va a salir lo mismo. En ese caso, lo que nosotros hicimos ese rato, o sea, ahí en la universidad hay árboles de eucalipto, entonces le sacamos las hojas y les pusimos. Pero yo pienso que si le dejas secar, pues pienso que sí iría mejor. No sé, Doc, en ese caso,
como está extrayendo con etanol y etanol ya contiene agua, entonces creo que no hace diferencia. Además, si está secando también va a perder algunos de los volátiles de su materia prima. Ah, ya. Entonces no secar, chicos, directamente de la planta al recipiente. No secar. Ya. Gracias, Doc. Más preguntas, chicos. Leslie. Profe, en cuanto a eso, yo había puesto igual a macerar el eucalipto, pero con hojas ya secas. Entonces ya está, creo, unos 3 o 4 días y me di cuenta que igual el aroma está fuerte igual. O sea, está rico, pero, o sea, siento que se hizo igual fuerte y no sé. Eso es bueno, puedes discutirlo, que pese a que las hojas estuvieron secas, pues te resultó, obviamente dejándolo más tiempo. Eso creo que lo podremos ver si, qué sé yo, hacemos una comparación entre hojas recién sacadas del árbol y hojas secas y las maceramos durante 48 horas. Ahí creo que nos podríamos dar cuenta cuál tiene un olor más fuerte, cuál obtuvo un color más fuerte, o sea, haciendo esa comparación. Pero como tú ya le dejaste unos 4 días, pues excelente. Y si le dejas más tiempo, pues va a salir ahí más olorcito. Entonces está muy bien. No sé si a algunos les gusta el olor de anís o el olor de romero. El romero sí, el anís me gusta. Bueno, hay tantas especies aromáticas que ustedes podrían usar, así que sean creativos. No hagan solamente canela y eucalipto y quizás naranja. Un ratito, chicos, denme un segundo. Así que hay mucho más que descubrir. Imaginen solamente lo que tienen allá de quizás una cocina, pueden oler y lo que les gusta, eso podrían extraer. Ya, chicos, ya regresé. Mil disculpas. Entonces, sí, o sea, hay un montón de plantitas, qué sé yo, no sé, se me ocurre, no sé si es que pueda funcionar tal vez con manzanilla. Manzanilla tiene muy buenos efectos para la piel, aunque creo que el aroma es bastante débil. Bastante bajo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné en clase que ahora se utiliza esto de los aceites esenciales para lo de la aromaterapia? Esto es porque las plantitas tienen un montón de propiedades. Entonces, vayan probando. Si es que quieren, pueden hacerlo con otro, no con eucalipto. Pero, Doc, yo tenía una duda y yo les comentaba a los chicos, en el caso de que ellos utilicen de la naranja, ¿esto puede afectar al pH por lo que es cítrico? Está utilizando la cáscara ya mordió una vez la cáscara pura. Ya, entonces no afectaría No es cambio de ácido, pH. ¿no? La cáscara no. Ok, ya, entonces ya chicos, si es que quieren, pues pueden hacerlo de eso también. Pero me parece que la mayoría de grupos, como yo ya les dije que hagan con antelación, pues me parece que ya lo han hecho con eucalipto. Pero como les menciono, pueden probarlo con otra cosa y a ver cómo les sale y luego nos cuentan. Más Además, preguntas, para chicos. los cítricos, sugiero utilizar el pelador de papa. Porque justamente arranca solo en la parte interesante de los cítricos. Ujú. Sí, tienes razón, Doc. Yo lo probé. José. Sí, es con respecto a los envases para el macerado. ¿Deben ser herméticos o solo que contengan una tapa? Solo que contengan una tapa está bien. Un recipiente de vidrio por ahí que tenga tapa, ya está. Ya, porque yo también le puse a macerar mi eucalipto y hoy día le saqué. Y huele mucho a alcohol. O sea, tiene ese olorcito a eucalipto, pero no tiene mucho alcohol. Y la tapa no es, digamos, como que tan hermética que le tapa. O sea, es del recipiente, pero por los laditos como que tiene Se unos... sale el vapor, el olorcito, entonces puede que los componentes volátiles estén yendo y otra opción es que hayas puesto mucho alcohol. Entonces, si colocaste mucho alcohol, pues no está sacando todo. Lo que podrías hacer como recomendación es todavía tienes mucho tiempo. Déjale ese macerado y haz otro que puede ser igual con el eucalipto, con alguna otra cosa, y con eso vas comparando y al final, después de unos 4 días, porque todavía tienen tiempo, puedes verificar cuál huele mejor, cuál tiene más concentración, y pues ese lo utilizas.
Ah, sí, y verificar que tenga una tapa que se cierre bien. O sea, verifica que sí se cierre bien y que no pueda salirse por ahí. Y con lo que dijo el Doc, el de que solo es de respaldo, o sea, la partecita blanca de la cáscara de la naranja no iría, entonces solo iría como la ralladura. La parte blanca no contiene nada de lo que le interesa. Solamente Eso la sí. ralladura, ajá, solamente en sí la cáscara. La parte Ah. blanca le dejas ahí. Ahí es. Ya, chicos, más preguntas. Pregunten, chicos, pregunten. Ahora es cuando para solventar todas sus dudas. Leslie. Bueno, no sé, es que pensaba que, digamos, al jabón, o sea, yo he visto que hay algunos jabones que tienen así como que brillitos y cosas así. ¿Se lo puede agregar como ese plus para que sea más bonito o no? Sí me gustaría ver por ahí con alguna brillantina. Sí, estaría muy bien. Es un plus como tú lo dices. Todo es válido, entonces si tú quieres agregarle y pues no afecta su composición, pues adelante, estaría súper bien que tengas esa iniciativa. Creo que Gracias. existe soñacate o cómo se llama. Existe. Que ponen en algunos shampoos, por ejemplo, para que tenga ese brillo. Yo se me ocurrió echarle esos brillos que venden en las, Ah, en las ya, papelerías. sí. Sí, a esos brillos, sí, esas partículas pequeñas que brillan. Ujú. Esos. Ya. Listo, chicos, más preguntas. ¿Preguntan ustedes o les pregunto yo? A ver, voy a preguntarles algo súper sencillito para que ustedes estén participativos. ¿Está Evelyn Michelle? Creo que no está. ¿Está Jonathan Marcelo? Pero no se salgan de la reunión, chicos. ¿Quién se salió? Sí, sí estoy. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Tengo una consulta. ¿Tú crees que estamos haciendo saponificación? Sí, no, ¿y por qué? Ideas, ¿qué tú piensas? A ver, no me digas el por qué, dime sí o no, nada más. Creo que Ok, tú piensas que sí, perfecto. Déjame buscar a alguien más. Kevin Sebastián, la misma pregunta. Yo pienso que sí. Ya, perfecto. Ahora levántenme la manito alguien que me quiera contestar esa pregunta con el por qué. ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, Sebastián. Ya, a ver, yo creo que sí, porque se está fabricando jabón y tú habías mencionado que el Texapon tiene una consistencia muy grasosa. Entonces, a partir de este compuesto, pues se está saponificando. Ya, deme un segundo porque se me va a apagar la compu y ya no tengo batería, pero no estamos haciendo saponificación y ya les voy a decir por qué. Ya, chicos, mil disculpas, ya regresé. A ver, entonces, Sebas, y para todos, no estamos haciendo saponificación. Una cosa es que el Texapon tenga una consistencia grasosa, pero eso en sí es el Texapon, o sea, él es así. Pero para nosotros, a ver, Adonis Darío, ¿qué necesitamos nosotros para hacer saponificación? No está Adonis. Alejandro Sebastián, la misma pregunta. ¿Qué necesitamos para hacer saponificación? Hola, Adonis, ya se te escuchó. Perdón, sí estaba, pero no se escuchaba. No te preocupes. Te repito la pregunta. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos realizar una saponificación? Necesitamos un ester.
Bueno, para realizar nosotros una saponificación necesitamos una grasa y necesitamos el hidróxido de sodio, que nosotros lo conocemos como lejía. Yo les comenté en la clase anterior, que íbamos nosotros a hacer la saponificación, es decir, un jabón sólido, pero que Cris lo había realizado en otro curso y pues los chicos lo hicieron, como les dije, en una olla de aluminio y se desprendieron vapores y se intoxicaron un poquito. Entonces, yo sí les mencioné que no íbamos a realizar saponificación porque cuando tú tienes, a ver, Alexis Mateo, cuando tú tienes una grasa y tienes un hidróxido, ¿qué formas? No está Alexis. Anthony Ricardo, ¿qué formas cuando tú tienes una grasa y un hidróxido de sodio? Tampoco está Anthony. ¿Se me escucha? Sí. Ya, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Cuando tú tienes una grasa y tienes el hidróxido de sodio o la lejía que nosotros le conocemos, ¿qué formas? ¿El glicerol? Estás conformando un triglicérido. Entonces, ese triglicérido, en este caso, nosotros no lo estamos haciendo, porque no tenemos ni hidróxido y tampoco tenemos grasa. Entonces, esa es la respuesta a por qué nosotros no estamos haciendo saponificación. Nosotros ya directamente estamos utilizando el Texapon. Entonces, saponificación, no. Si por ahí alguien quiere poner saponificación, ya saben que no. Listo, chicos. Si ya no hay más duda, pues ya comenzaríamos ahora sí con las exposiciones. Nadie más, ninguna inquietud. Así, adicional ya les voy a mandar un Word con todos los parámetros que tienen ustedes que presentar para su proyecto final. Como ya les mencioné, no sé si solamente fue a los jefes de grupo o a todos, tienen que presentar un Word. Este tiene que tener resumen, introducción, marco teórico, o sea, tiene que ser un trabajo bien bonito. Tiene que tener las conclusiones, discusiones, recomendaciones y los anexos. Entonces, tienen que presentar ustedes el Word, tienen que presentar ustedes su presentación en PowerPoint, su videíto, y pues eso lo vamos a exponer. Listo, chicos, si ya no tienen más dudas, pues ahora sí, por favor, Isaac, puedes compartir tu pantalla. Ya, gracias. Demórense nomás el tiempo que hayan tenido planificado. Si es que esta vez solo alcanzamos con ustedes, pues solamente con ustedes y luego seguiremos con los demás. No se apresuren ni nada, o sea, demórense el tiempo que tenían planificado. Ya. Me avisa cuando ya se vea, por favor. Sí, ya se ve. Ya. Buenas tardes con todos. Bueno, buenas noches ya. Nosotros somos el grupo 9. Vamos a profundizar un poco más el tema de lo que es la colorimetría con mis compañeros de grupo que pueden ver en pantalla. Yo les voy a dar la introducción físico-química, más que todo física cuántica, de cómo funciona la colorimetría y cómo se da este efecto para poder percibirlos nosotros como humanos. A ver, primero, para entender la colorimetría tenemos que entender cómo funcionan las cargas a nivel micromolecular, cómo generan estas cargas unas ondas, luego cómo vamos a aprender cómo interpretar una función de onda. Todo esto nos genera una irradiación que nos generará un espectro, el famoso conocido espectro, y a partir de esto nos iremos al espectro visible, llegando al final a lo que sería la colorimetría, y luego veremos otros temas biológicos al respecto. A ver, comenzando por las cargas. ¿Cómo generan las cargas unas ondas? Nosotros sabemos que si tenemos una carga puntual en el espacio, que es una carga positiva, esta carga puntual va a generar un campo eléctrico.
un campo eléctrico que irradia hacia afuera una onda de la carga, de esta misma carga positiva. De la misma manera, si nosotros tenemos un filamento conductor y tenemos una corriente I, ¿no es cierto? Una corriente I que corre por este filamento conductor. En este filamento se va a generar un campo magnético determinado como B. Supongo que los que están aquí ya han cogido lo que es física 2. Entonces, acá este campo que se genera se determina como el campo E. Estos efectos se determinó que existen otras posibilidades de crear tanto el campo eléctrico E como el campo magnético B. Entonces, si tenemos un campo eléctrico un campo eléctrico E cambiante, no es necesario en un determinado espacio, obviamente, ¿no? En un determinado espacio, no es necesario que exista una corriente I que altere este campo E. ¿Por qué sucede esto? Esto fue descubierto por el científico James Maxwell, ¿no es cierto? El cual identificó que este campo E genera un campo B, o sea, el campo eléctrico genera un campo magnético, como sucede, por ejemplo, en los motores de inducción. Pero a su vez este campo magnético genera este campo eléctrico y a su vez, o sea, aquí ya sería un campo eléctrico cambiante, porque generó en función del campo magnético. Entonces, a su vez, este campo eléctrico vuelve a generar este campo magnético y esto se vuelve un sistema cíclico. Sí, un sistema cíclico. Este sistema cíclico se va a determinar por ondas. Por ondas donde se encuentran tanto el campo E, que se genera por el campo B y viceversa. Sí, esta existencia de este campo, esta existencia de estos dos campos se vuelven en un punto independientes de la corriente o carga que los creó. Es decir, si en un principio esta corriente I creó el campo magnético, este campo magnético genera el campo eléctrico y se vuelve el sistema cíclico y se corrompe el principio de dependencia de la carga I. Y así es como se generan las ondas a partir de una carga. Estas ondas se les llama, y ustedes ya habrán escuchado, las ondas electromagnéticas. Bueno, lo interesante de esto y lo curioso de esto es que estas ondas electromagnéticas no necesitan ningún elemento por el cual propagarse, es decir, que se pueden propagar como por el espacio. No es como el sonido que necesita obligatoriamente un elemento por el cual poder propagarse. Pero bueno, realmente estas ondas están mal representadas aquí. Este dibujo está mal representado. Vamos a representarlos bien de esta manera en la parte de acá abajo. A ver, aquí podemos ver estas ondas con las líneas amarillas son las ondas del campo B, del campo magnético. Y estas ondas de las líneas rojas son los campos eléctricos. Tenemos que tener en cuenta que el uno con respecto al otro son perpendiculares. Siempre van a ser perpendiculares. Y esta línea rosada que vemos aquí es la velocidad de propagación de estos campos. La velocidad de propagación de estos campos, la velocidad de propagación es igual de proporcional a la velocidad de la constante de la velocidad de la luz. Como sabemos, es una constante y es 1 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora, por el principio de la teoría general de la relatividad de Einstein, sabemos que absolutamente nada puede viajar más rápido a mayor velocidad que la constante de la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es posible? Creo que la velocidad de la luz no es 3 por 10 a la 8. Sí, perdón, 3 por 10 a la 8. Tienes toda la razón, 300.000 kilómetros por segundo. Es 3 por 10 a la 8. Me equivoqué ahí. Entonces, muchas gracias por la corrección.
Entonces, nada puede viajar a más de esta velocidad, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo es posible? Vamos a ver por qué primero no puede viajar nada más rápido que la velocidad de la luz. Me voy a meter un poquito más en la física pura, para poder entender un poco estos efectos oscilantes. Nosotros sabemos que para acelerar un cuerpo necesitamos una determinada masa, y según las leyes de Newton, es que la fuerza que necesito es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Realmente, esta fórmula, o sea, aplicada en la física clásica, no es como se debería aplicar en la realidad. En la realidad tiene un factor. Este factor se multiplica por la masa, por la aceleración. Este factor se llama el factor de Lorentz. El factor de Lorentz es una fórmula que tiene este sentido, tiene estos valores, donde obviamente tendríamos un dominio, ¿no es cierto? Y tendríamos ciertas restricciones. Pero yéndonos un poquito más allá de las ciertas restricciones, vamos a entender el por qué no puede, según esta fórmula y según el factor de Lorentz, no podrían viajar más rápido que la velocidad de la luz. Si el valor de v, sabemos que la c es una constante, si el valor de v, ¿no es cierto?, se iguala a la constante de la velocidad de la luz, este valor nos tornaría como 1. 1 menos 1, 0, la raíz de 0, 0, y sabemos que 1, bueno, cualquier número dividido entre 0 es un número indefinido. Por tanto, o mejor dicho, necesitaríamos una fuerza indefinida para poder llegar a la velocidad de la luz. ¿Qué sucedería si por lo contrario la velocidad aumentamos, sería mayor a la constante de la velocidad de la luz? Digamos que aumentamos en un factor de 2. Si aumentamos en un factor de 2, este número, ¿no es cierto?, esta división sería mayor a 1, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos daría la raíz de un número negativo. Y sabemos que la raíz de un número negativo es un número imaginario. Y un 1 dividido entre un número imaginario nos identificaría como que necesitamos una fuerza imaginaria para acelerar a la velocidad de la luz cualquier partícula o cualquier objeto. Entonces, por esto que no se puede acelerar ningún objeto a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué esto sí viaja a la velocidad de la luz? Esto sucede porque las ondas carecen de m, que es la masa. Las ondas no son masas, las ondas simplemente son un valor determinante. Un valor determinante de las ondas electromagnéticas. ¿Listo? Entendido hasta ahí lo que sería la velocidad de propagación, cómo se generan las ondas a través de cargas. Ahora vamos a aprender un poco de cómo se determina una función de onda. Para entender una función de onda, primero tenemos que entender qué es un sistema o qué es un sinusoide. Un sinusoide es una curva representada gráficamente para la función seno. ¿Sí? Es para una función seno. Voy a ponerles dentro de la matemática cómo se determina la función seno. Tenemos este círculo dentro de la mecánica cuántica, estos se les llaman los qubits, ¿sí? Dentro de la mecánica cuántica se les llaman los qubits, y dentro de este qubit yo voy a tomar, de esta línea referencial, voy a tomar cualquier punto al azar, voy a tomar este punto al azar. A partir de este punto al azar yo voy a subir una recta que va a ser perpendicular a mi línea referencial y voy a marcar un punto en el extremo del círculo. Esta línea que yo creé hacia arriba, la voy a llamar Y, va a ser una altura. Y yo para determinar esta altura, yo puedo utilizar funciones trigonométricas. Y como nos estamos centrando en una función sinusoidal, tenemos determinado que obviamente desde el punto central hasta un extremo, hasta el extremo, cualquier extremo del círculo siempre va a ser una R, que es el radio, ¿verdad? Y por tanto el ángulo que se determina sería el ángulo sinusoidal. Claro, si nosotros tomamos como referencia cualquier otro punto, ¿no es cierto? Igual hago lo mismo, trazo una R, tendría una R'. Sí, voy a tener un principio de correspondencia entre estos triángulos, es decir, que aquí puedo tener este triángulo, acá puedo tener este triángulo, que tienen diferentes ángulos, sí, pero voy a tener un principio de correspondencia, que sería la altura con respecto a R, va a ser igual a la altura con respecto a R, igual si trazo otro triángulo,
igual tendría como que el ángulo del seno tendría diferente, pero tengo el principio de correspondencia. ¿Por qué? Por el ángulo de 90 grados, porque es un ángulo recto. ¿Sí? Entonces igual tendría Y con respecto a R. Entonces a partir de aquí nace el principio de la función sinusoidal. Entonces, como tengo un principio de correspondencia, es al seno del ángulo, si quiero determinar la altura, tendría a R despejando la altura, que sería Y, R multiplicado por el seno del ángulo. Esta fórmula que nosotros podemos ver aquí es el principio de la función de onda de Erwin Schrödinger. Sí, la función de onda de Erwin Schrödinger, que es representada, han de haber visto mucho esto, es en función del número cuántico principal, es en función del número cuántico orbital y es en función del número cuántico magnético. Así se representa la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Para qué nos sirve exactamente esto y por qué lo meto un poco este tema dentro de la química? Nos sirve porque esta ecuación de Schrödinger, que bueno, esta es la representación en función de los números cuánticos, esta ecuación nos sirve para el mundo cuántico. ¿Cuál es el problema del mundo cuántico? En el mundo cuántico no es determinista, o sea, es un mundo indeterminado y es un mundo en el cual no se puede determinar valores exactos. Es decir, no es como la física clásica, que si yo tiro una bola sabiendo su ángulo de salida y su velocidad de salida, ya puedo calcular el tiempo de vuelo, la altura máxima, puedo calcular dónde va a caer, etcétera, etcétera. En cambio, en la mecánica cuántica no se lo puede hacer. En la mecánica cuántica se utiliza todo lo que es la función de onda de Schrödinger para calcular estados probabilísticos. Sí, no estados exactos, sino estados probabilísticos, como el ejemplo del principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos encontrar el electrón, ni su posición, ni su velocidad al mismo tiempo. O sea, entre más busquemos la velocidad, menos vamos a encontrar la posición. Pero sí podemos encontrar la velocidad exacta y podemos encontrar una probabilidad de posición en un determinado cuadrante. Para esto nos sirve la función de onda de Schrödinger. Pero ¿cómo interpretamos realmente la función de onda? A ver, como vimos aquí en este cuadro, en este círculo de aquí, en este qubit, yo voy a tomar valores diferentes, ¿sí? Voy a tomar valores diferentes en este qubit. Como yo les dije, es un proceso cíclico. ¿Y cómo se genera la onda en este proceso cíclico? Si nosotros nos vamos acá a lo que era la carga, esta carga, y por leyes ponderales, está subiendo y bajando. Subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Siempre aquí estoy representando esa subida y esa bajada, subiendo y bajando. Si yo lo quiero representar en un plano cartesiano, como yo les dije, siempre es en función del tiempo, y este sería en función de Y, la altura, ¿no es cierto? ¿A qué altura sube y a qué altura está bajando? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Yo voy a dar estos puntos, números determinados, 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y voy a ir poniendo, voy a ir extrapolando cada uno de estos puntos, voy a ir extrapolando hacia acá. Vamos a ponerle con esto. El punto 1 está a esta altura, lo pongo aquí. El punto 2 está a esta altura, obviamente en función del tiempo, ¿no? En tiempo 1, acá en tiempo 2, sigo, el punto 3 está acá en tiempo 3, y así sucesivamente. Y voy 4, 5, 6, y me voy dando cuenta que va generando un sinusoide. Así es como se interpreta una función sinusoidal. Esto es lo que sucede cuando una carga genera una vibración, o mejor dicho, genera un campo eléctrico o un campo magnético, el cual lo vuelve cíclico. A este ciclo se le llama un oscilador armónico. Oscilador armónico simple, o también se le llama oscilador armónico amortiguado. Sí,
Entonces, basándonos en el principio del teorema de Fourier dentro de la física y la mecánica cuántica, nos dice que toda onda, cualquiera que sea su forma, puede expresarse de manera única, como una superposición de ondas sinusoidales de longitudes de onda y amplitudes definidas. Sí, ¿por qué definidas? Ahora sí ya nos vamos a meter un poco más a lo que es la irradiación y el espectro. ¿Por qué definidas? Como nosotros podemos ver, todo esto desde aquí hasta acá es el espectro que generan las cargas. Aquí generan de una frecuencia hasta acá de otra determinada frecuencia. Pero lo que nosotros podemos ver se llama el espectro visible. Es exactamente esta linecita de aquí. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco al principio, la carga, ¿no es cierto? La carga positiva que genera un campo, recordábamos que generaba esta carga al vibrar, genera ondas, ¿cierto? En un campo determinado M. Esta carga al generar estas ondas, en cuanto dependa del tipo de vibración o la cantidad de energía con la que vibre, va a generar una determinada onda. ¿Y cómo se aplica esto? Si nosotros lo vemos en un plano cartesiano, por ejemplo, hablando de los espectros visibles, el azul podemos ver que tiene una mayor frecuencia, es decir, que tiene una menor longitud, menor distancia entre cresta y cresta. Entonces, va a ser representado, esta función de onda va a ser representado por el color azul. Sí, si nos vamos un poco al color celeste, este color celeste va a ser representado, esta función de onda va a ser representada por el color celeste. Vámonos un poquito más allá, hacia el color amarillo, por ejemplo. El amarillo podemos ver que tiene ya una longitud de onda más amplia. En el amarillo sucede esto. Sí, y nos vamos hasta el rojo. El rojo por lo general, casi el rojo entre el amarillo y el rojo se veían en las bombillas antiguas de Thomas Edison, por ejemplo, ¿no? Que a través de un filamento se ponía energía y este irradiaba de un color rojo. Podemos ver que aquí la función de onda es mucho más larga. Y estas, como les dije, claro, en función del tiempo y en función de la altura con la que vibren, estas se superponen. Es decir, que está una encima de la otra sucediendo al mismo tiempo. ¿Y cómo es que se ve el color? Cuando se asienta sobre una superficie, esta superficie quizá puede dejar pasar todas estas ondas menos la roja. Entonces la roja llega aquí, como no pasó y las otras sí pasaron, rebota y es donde llega al ojo humano, por ejemplo, y nosotros podemos captar esta onda que rebotó, que no traspasó esta superficie, mientras que las otras sí pasó. Esto obviamente, dando un ejemplo, si es que yo emitiera a través de una linterna luz blanca, ¿no? Porque la luz blanca tiene todos los colores. Eso en cuanto a cómo funciona, cómo genera una carga una onda, y la onda cómo generaría las ondas sinusoidales para nosotros poder ver en el espectro visible. A continuación mi compañero va a seguir con lo demás. El ojo como receptor de la luz. Chicos, discúlpenme que les interrumpa. Tengo una duda. Para Isaac. Isaac. Sí. ¿Qué es la superposición? A ver, voy a borrar un rato esto para poder explicar lo que es la superposición. Dentro de la mecánica cuántica existe teorías, ¿no? Obviamente los científicos siempre están idealizando teorías y existe... no es una... Bueno, sí es una teoría, ¿ya? Porque en cierto aspecto está comprobado. Pero la superposición se llama superposición de estados cuánticos cuando un elemento puede tomar dos estados diferentes, no el uno o el otro, puede tomar dos estados diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, la dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula empíricamente es comprobado. Entonces, la luz ¿es onda o es partícula? Realmente la luz es onda y partícula a la vez, pero la luz, sí, su valor es constante, pero su interpretación es relativa. Es decir, de acuerdo a quien lo observa o de acuerdo a quien lo mide,
la luz se comporta de cierta manera. Nadie sabe por qué de cierta manera se comporta como onda y nadie sabe por qué en otras ocasiones se comporta como partícula. Entonces, no sé si es que alguna vez has escuchado de la paradoja de la doble rendija. La paradoja de la doble rendija nos explica que hay veces que la luz marca patrones como de puntos, donde viaja como partículas, y cuando se pone a través de dos rendijas, viaja como ondas y tiene como que este tipo de patrón. O sea, este es cuando viaja como partícula y este es cuando viaja como onda. Y bueno, es entendible porque aquí solo se pasa a través de una rendija y este es pasado a través de dos rendijas. Entonces marca este patrón. Pero sucede que cuando se pone un observante o cuando se pone una cámara, extrañamente, haciéndole pasar por las dos rendijas, comienza a marcar el mismo patrón que marcó al principio. Entonces incluso sucede bastante en la paradoja del gato de Schrödinger también, que el doctor supongo que muchas veces ha de haber escuchado. La paradoja del gato de Schrödinger nos pregunta si el gato está vivo o muerto, cuando realmente el gato está vivo y muerto a la vez hasta cuando se lo observe o se lo perciba de alguna manera. Aunque a pesar de esto hay un principio que se llama el principio de decoherencia cuántica, el cual es una interferencia, mejor dicho, se puede entender como la destrucción de la interferencia cuántica, que rompe estas hipótesis como la superposición de estados cuánticos. Es por eso que dentro de los físicos la más grande duda, ¿no? Y durante cientos de años ha sido la unificación de las cuatro fuerzas fundamentales: la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Estos tres sí se pueden unificar porque son en nivel cuánticos, pero la gravedad con estas otras tres fuerzas no se puede unificar. Es decir, no se sabe cuándo existe el salto de la mecánica cuántica a la física clásica. Entonces, ese es el principio de decoherencia, el principio que rompe los estados cuánticos para llevarlos a la física clásica. Y bueno, creo que sí respondí tu pregunta de qué es la superposición de estados. Entonces, por eso es que yo les explicaba hace rato en el diagrama que se puede superponer las ondas de diferentes colores, se pueden superponer unas a otras, o sea, pueden estar todas al mismo tiempo sucediendo como sucede en la luz blanca. Todas están funcionando al mismo tiempo hasta cuando rebotan en alguna. Cuando rebotan en alguna superficie ya es una manera de medir y rebota solo una o varias funciones de onda, aunque realmente están superpuestas millones de funciones de onda en un solo diagrama. Muchas gracias, Isaac. La verdad es que a muchos nos has dejado demorándonos para entender. Pero muchas gracias, te agradezco mucho por tu explicación bastante clara. Y pues bueno, continúen, chicos. El ojo como receptor de la luz. El sentido de la vista, representado por el ojo, permite aprovechar la energía luminosa y transformarla en energía nerviosa, lo cual va a originar un impulso que va a pasar a través de un conductor, en este caso el nervio óptico, que llegará al cerebro. ¿Cómo recepta el ojo la luz? De una forma más detallada, la luz va a estimular la retina y a su vez pasará a través de la córnea y del cristalino transparente, formándose una imagen más pequeña, invertida y real en la retina. Y esta va a ser llevada por el medio óptico hacia la corteza cerebral, en donde se va a realizar la interpretación del mensaje. ¿Qué diferencia la percepción óptica del ser humano con la de los animales? En cuanto a las aves, estas tienen sumamente más desarrollada la visión que el ser humano. Por ejemplo, en el caso de las águilas, estas pueden observar a su presa a una distancia de 3.2 kilómetros. Ellas tienen su visión de 4 a 8 veces superior a la de un ser humano común. Por otro caso,
en el caso de las palomas, por ejemplo, ellas tienen un ángulo de visión de 340 grados y los 20 grados restantes tan solo sería de su pico a su cabeza. Desmintiendo el mito de los caninos, el mito que se menciona que ellos tan solo perciben el blanco y negro, pues es una total falacia, ya que ellos perciben los colores marrones, amarillos y azul. Es más, su vista es más semejante a la de un ser humano que sufre de daltonismo rojo-verde, es decir, que no percibe estos colores. Claro, hay más diferencias, como por ejemplo que ellos presentan un rango más amplio de visión y que su vista es menos débil a cambios drásticos luminosos y a grises. Por otro lado, vamos con los felinos, los cuales tienen su visión bastante más semejante a la del ser humano. Claro, con características parecidas a lo de los caninos, como mencioné, en su forma de percibir colores marrones, amarillos y azules. Además, estos tienen un tercer párpado interno para proteger sus ojos. La principal diferencia encontrada es que nuestros ojos tienen 3 tipos de receptores que reconocen la luz roja, verde y azul. Una mezcla adecuada de estas 3 nos va a permitir deleitarnos de los colores que vemos día a día. Al mencionar yo estos 3 tipos de receptores, hago énfasis directamente a lo que es a los conos, los cuales son los principales encargados de receptar esta luz y mandar el impulso directo al cerebro. Los conos se encuentran a una distribución de 2 grados y en cantidades de 6 millones. Y algunos tienen conexión directa al cerebro. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Diana. A continuación voy a exponer sobre los colores en las pantallas, los diferentes tipos de pantallas igual. ¿Qué colores están en las pantallas LCD y qué son? La tecnología LCD se apoya en una fuente de iluminación que a través de que se proyecta la luz sobre una pantalla formada por píxeles. Cada píxel a su vez lleva los 3 colores básicos que son el rojo, el azul y el verde. Esta luz pasa por filtros polarizados y por unos filtros de color que tiñen el rojo, verde o azul. Esta luz coloreada pasa por otro filtro polarizado para dejar pasar la luz que finalmente se proyecta sobre la pantalla. ¿Qué colores están en las pantallas OLED y qué son? La tecnología OLED la encontramos en televisiones de gama alta. Estas pantallas cuentan con un diodo emisor de luz por cada píxel. Esto quiere decir que es un tipo de diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. En otras palabras, los televisores OLED no necesitan luz de fondo porque cada píxel produce su propia luz. A ver, ¿qué colores están en las pantallas LED y qué son? Una pantalla LED o pantalla de diodos emisores de luz es una pantalla plana que utiliza diodos emisores de luz como pantallas de video. La emisión la emisión de diferentes colores, incluyendo la luz ultravioleta e infrarroja, depende del material semiconductor que se utilice en el diodo. Un panel LED consta de varios LEDs, mientras que una pantalla LED consta de varios paneles LED. Los LEDs son usados para componer las pantallas de LED, ofrecen varias ventajas en comparación con otras fuentes emisoras de luz. ¿Qué colores están en las pantallas plasma y qué son?
Una pantalla plasma es una tecnología desarrollada recientemente con el propósito de ofrecer televisión de alta calidad en equipos de pantalla grande. Su sistema consta de múltiples y diminutas celdas que se sitúan entre dos paneles de cristal, compuestos por una mezcla de gases nobles como el xenón, el neón y el argón. Este gas es producto de la electricidad, se convierte en plasma que a su vez emite luz. Ya. ¿Por qué los colores se reproducen de manera diferente entre los dispositivos? Se puede producir otros colores mezclando varias cantidades de luz roja, verde, azul, para crear colores secundarios, cian, el magneto, el amarillo. Ya. Mezclar luz roja y verde nos da luz amarilla. La superposición de verde y azul produce el cian. Al combinar la luz azul y la luz roja se produce el magenta. Cuando los tres colores primarios se juntan, se crea una luz blanca. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ya, puedes pasarlo a la siguiente, por favor. Isaac. Puedes pasar la diapositiva, ya. La siguiente. La siguiente. Ya. Bueno, yo les voy a hablar del espectro no visible, que son las ondas imperceptibles para el ojo humano. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, el espectro no visible. Para entender el espectro no visible necesitamos entender qué es el espectro visible. Este es el rango de radiación electromagnética que el ojo humano es capaz de captar. Este se encuentra en una longitud de onda de 400 nanómetros a 700 nanómetros y está limitado por la luz ultravioleta y por los rayos infrarrojos. Por lo tanto, podemos decir que el espectro visible son todas las ondas que componen la luz visible y cada color tiene una respectiva longitud de onda. Puedes pasarla a la siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda se puede definir como la distancia a la que se repite una onda de manera cíclica. Como podemos ver en la diapositiva, se detallan diferentes longitudes de onda de los diferentes colores. Para el color rojo, su longitud de onda va de 625 a 740 nanómetros. Y para el color violeta, tiene la menor longitud de onda del espectro visible y es de 380 a 430 nanómetros. Pásale a la siguiente, por favor. Ya. ¿Cómo vemos los colores? Bueno, la luz es interpretada como una onda electromagnética. Esta impacta sobre determinado objeto y en función de las propiedades que posea la superficie de dicho objeto, tendrá la capacidad de absorber cierta parte de la onda. Y lo que no se absorbe será reflejado hacia el exterior hasta llegar al ojo. Nuestro ojo capta esta onda y mediante sus fotorreceptores, que son los conos para el color y los bastones para la escala de grises, emite una señal al cerebro. En el cerebro se da la interpretación de la onda captada y esto nos permite conocer y mirar el color. Pásale a la siguiente, por favor. Ya. Una vez entendido qué es el espectro visible, vamos a explicar qué es el espectro no visible. Esta es la parte del espectro magnético que el ojo humano no tiene la capacidad de observar. Se encuentra enmarcada por los rayos ultravioleta y que tienen una longitud de onda menor a la del color violeta y también por los rayos infrarrojos, cuya longitud de onda es mayor a la de los rayos de color rojo. Estas ondas no son percibidas por el ojo, sin embargo nos rodean a diario y en muchas ocasiones podemos interactuar con las mismas ondas. Como ejemplos de esto tenemos las ondas que permiten la conectividad en nuestros teléfonos móviles, las ondas del microondas, el funcionamiento de la radio y también dentro de la criminalística. Pásale a la siguiente, por favor. A la siguiente.
Siguiente. Ya. Las ondas que permiten la conectividad en nuestros teléfonos móviles. Bueno, vamos a hablar específicamente de las llamadas telefónicas. Como sabemos, nuestro teléfono celular es un dispositivo conformado por muchas partes y una de ellas es el micrófono. Cuando nosotros iniciamos una llamada, este micrófono, que a su vez es un transductor de sonido, graba las ondas sonoras y las transforma a ondas eléctricas. Esta señal eléctrica se emite a un sensor denominado sensor MEMS, el cual decodifica la señal eléctrica leyendo nuestra voz muchas veces por segundo y la digitaliza volviéndolo un código binario, es decir, una secuencia de ceros y unos. En función de la frecuencia de la onda, se envía una nueva señal binaria por la antena del teléfono en forma de onda electromagnética, en donde los unos se decodifican como una onda de frecuencia alta y los ceros como una onda de frecuencia baja. Las ondas electromagnéticas viajan de un punto a otro hasta llegar a antenas receptoras. A estas se los denomina torres base, que transmiten la señal de las antenas a otros teléfonos, y de esta manera se puede establecer la comunicación telefónica. Pásale a lo siguiente. Ya, el funcionamiento del microondas. Los hornos microondas son dispositivos que tienen la función de calentar alimentos mediante la radiación de ondas electromagnéticas en la frecuencia de las microondas. Específicamente, funcionan por la generación de ondas de radio que son absorbidas por los alimentos que se pretenden calentar, y las altas frecuencias de las ondas hacen que las moléculas de los alimentos se exciten de manera masiva, dando como resultado el calentamiento de los alimentos por el aumento de la energía. Ya, pásale a la siguiente, por favor. Ya. El funcionamiento de la radio. Bueno, cuando un equipo envía una señal de radio, este se denomina transmisor. La onda de radio enviada viaja de un punto a otro zumbando a través del aire y completa su viaje cuando llega a un segundo equipo denominado receptor. Las ondas de radio tienen su propia velocidad, longitud y frecuencia. La velocidad es el tiempo que se demora la onda en viajar entre dos lugares, y este se asemeja a la velocidad de la luz. La longitud de onda es la distancia de una cresta, que es el pico de la onda, y la siguiente. Y para las ondas de radio, la longitud de onda oscila entre los 3 por 10 a la menos 5 metros hasta los 30.000 metros. La frecuencia es el número de ondas que llega por cada segundo, y esta frecuencia se mide en hertz o hercios. Las ondas de radio se propagan en un rango de frecuencia muy amplio, que va desde frecuencias muy bajas como 10.000 Hz hasta frecuencias muy altas como 10.000 millones de Hz. Pásale a la siguiente, por favor. Ya. Dentro de la criminalística ayuda en la búsqueda de material biológico o manchas que no son visibles ante la luz natural en escenas del crimen. La luz ultravioleta se usa a menudo para identificar la presencia de fluidos corporales como la sangre u orina. Estas sustancias serán fluorescentes en presencia de la luz ultravioleta, y esto se utiliza para el análisis de las escenas del crimen, así como para verificar el saneamiento de baños públicos y otros espacios en los que estas sustancias pueden estar presentes, pero de manera invisible. La longitud de onda de la radiación ultravioleta está comprendida entre los 100 nanómetros y los 400 nanómetros aproximadamente. La luz ultravioleta aplicada a la criminalística ha permitido encontrar muestras de ADN en escenas del crimen. Esto agilita los procesos dentro de la medicina legal y permite dar veredictos más acertados al momento de llevar a cabo juicios por crímenes, ya que mediante esto se pueden obtener pruebas más sólidas durante la identificación del culpable del atentado. Como podemos observar, el espectro de luz visible juega un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, al igual que el espectro de luz no visible, ya que mediante este se han elaborado electrodomésticos, equipos y varios dispositivos que facilitan muchos procedimientos y nos permiten ahorrar tiempo, energía y recursos. A continuación, mi compañera.
Los compuestos coloreados. El color de los compuestos inorgánicos como orgánicos se debe a la interacción electrónica de los compuestos con la radiación electromagnética. Para esta interacción se requiere de estructuras adecuadas, cuales en la química orgánica se dividen principalmente en dos clases, los cromóforos y los auxócromos. Los cromóforos son el conjunto de átomos de una molécula responsable de su color, que son los grupos insaturados, que al absorber radiaciones de cierta longitud de onda son capaces de experimentar transiciones de electrones, originando emisiones que se deben a la caída de los electrones excitados por la radiación. Para absorber luz visible se necesitan varios cromóforos conjugados en una molécula. Los auxócromos son grupos funcionales que dan lugar a una intensificación del color. Esto se debe a la interacción de sus pares de electrones libres que por su efecto más m cambian de la densidad de electrones en el sistema pi del cromóforo y por ende la facilidad de absorber radiación de menos energía. Por su electronegatividad se clasifican en fuentes de electrones, sustractores de electrones y los que actúan como ambos. Su presencia y su estructura son fundamentales en la afinidad química que presentan las superficies a teñirse. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los pigmentos son utilizados para teñir pintura, tinta, plásticos, textiles, cosméticos, alimentos y otros productos. La mayoría de los pigmentos utilizados en la manufactura y en las artes visuales son secos, usualmente en forma de un polvo fino, y este polvo puede ser añadido a un vehículo o matriz, un material relativamente neutro, o incoloro que actúa como adhesivo. Y los colorantes naturales se consideran inocuos para la salud y su uso es permitido en diferentes campos sin restricciones. Ante el cuestionario sobre los efectos nocivos de los colorantes sintéticos, los productos naturales van ganando aceptación principalmente en la tecnología de los alimentos y cosméticos. En Europa, los aditivos alimentarios permitidos tienen una numeración que empieza con E, seguido por números como la vixina E116B, un tinte rojo anaranjado obtenido de la semilla de achiote. Muchas gracias. Eso, compañeros. Vamos a, no sé si quieran hacer primero ustedes preguntas o quieren que nosotros hagamos preguntas primero. Quiero, por favor, que ustedes hagan preguntas y yo les aviso quién va a contestar las preguntas, chicos. Luego los chicos a ustedes. Listo. ¿Comienza alguien de ustedes? A ver, por favor, Isaac, vas a realizar una pregunta y la va a contestar, déjame ver, Ricardo Arias. Ya. ¿Se puede ver un átomo? Ricardo. No se puede ver porque son partículas muy pequeñas y no presentan ningún color. No son visibles. Sí, hipotéticamente sí. O sea, lo que sucede realmente es que un átomo por lo general, digamos, tiene medidas tan pequeñas de como 0.24 nanómetros y es por lo que no está dentro del espectro visible, que es entre 400 y 700. Es por eso que no se puede ver realmente un átomo, pero un electrón que tiene 0,01 nanómetros. Muchas gracias, Ricardo, por tu acertada respuesta. Por favor, Alexis, vas a realizar una pregunta y la va a contestar. Déjame ver. Déjame busco por aquí.
La va a contestar José Manuel. Ya listo. En las pantallas plasma hablamos sobre una mezcla de gases. ¿Cuáles son estos gases? ¿Gases dijiste? Sí, especialmente gases nobles. A ver, ¿cuáles son? El xenón. El xenón, el argón y el neón. Sí, es la respuesta correcta. Procuren que sus teléfonos no vibren, chicos. A ver. Me imagino que muy pocos han de haber entendido la parte de Isaac, entonces. Damaris, por favor, pregúntale a María Belén. Ya, ¿cuáles son los colores básicos que se proyectan en una pantalla? Es el rojo, el verde y el azul. Muy bien. Listo, chicos. Ahora, por favor, Marcel, vas a realizar la primera pregunta. Megan, vas a realizar la segunda pregunta. Vamos a tomar en cuenta a los chicos que se han salido, no sé si porque les preguntan. Y Viviana va a responder, a realizar la última pregunta, por favor. Chicos, tomen en consideración eso. Son 3 preguntas. Ya les mencioné quiénes van a realizarlo. Disculpa, Dianita, ¿puedo repetirla? ¿Quiénes iban a decir? Claro que sí. Lo va a hacer Marcel, lo va a hacer Megan y lo va a hacer Viviana. Disculpa, Dianita. Marcel me dice que tiene algunos problemas con el micrófono. Hola, Vane, no te preocupes. Marcel, tranquilo, escribe por aquí tu pregunta, no hay ningún inconveniente. Ya, ¿podría comenzar yo? Claro que sí, Vivi, no te preocupes. Sebastián, dime. Yo tenía una pregunta también. Claro que sí. A ver, le damos paso a Vivi, que ya nos pidió la palabra, y luego continúas tú, Sebas, ¿ya? Sí, claro. Y quería saber si tiene alguna relación esto del color con respecto a la luz LED y la luz halógena, esto de los fluorescentes, y qué diferencia hay entre estos. A ver, yo te voy a responder un poco de la relación que dices con respecto a la luz LED, a la luz halógena. Tienen diferentes componentes, tienen diferentes sustancias, pero en sí como tal, la física del color es la misma. O sea, pongámonos un ejemplo de lo que yo te dije, no sé si recuerdas antes las bombillas de luz, que fue robada, o mejor dicho, creada, mejor dicho, robada por Thomas Edison. No sé si es que tú alguna vez te fijaste que pasaba como que electricidad a través de un filamento y irradiaba un color casi infrarrojo. Ese era por un tipo de componente, o sea, porque a través de ese metal se ponía el rojo vivo y tú podías darte cuenta que en vez de generar tanta luz, lo que generaba más era calor. Entonces, a medida que ha ido avanzando la tecnología, obviamente, y los estudios de este tipo de luz,
lo que se hizo fue cambiar la manera en la que la energía eléctrica se interpretaba, ya no se interpretaba a través de un ¿cómo se llama?, de un filamento por el cual pasaba la electricidad. En cambio, la electricidad tenía incluso varias transformaciones en la parte de arriba de la bombilla, y a veces incluso se irradiaba a través de gases, como en el caso de las lámparas, que, o sea, depende bastante de todos los componentes, pero como te digo, la física como tal es la misma para las funciones de onda. O sea, siempre se va, o sea, depende bastante, como tú dices, del tipo de foco con el que se esté trabajando y los elementos internos que tenga y cómo esté construido, obviamente. Muchísimas gracias, Isaac, por tu respuesta. Ahora sí, vamos a darle paso a Sebas. Vane, no sé si es que tú también tienes alguna pregunta. Sí, Dianita, yo tengo una pregunta para Isaac. Claro que sí. A ver, espérame, primero va a contestar Sebas y luego te damos la palabra, ¿ya? Ya, gracias. Ok, a ver, mi pregunta es en torno al tema del espectro visible, porque, a ver, alguna vez estaba leyendo, investigando por ahí, y comúnmente nos enseñan que el espectro visible va desde el rojo, ¿cierto?, hacia el violeta. Pero alguna vez vi que eso es mentira, que realmente va hasta el azul, que se toma el violeta debido a las observaciones que se hacen en los arcoíris, que se ve, ¿cierto?, estas tonalidades, que se incluye el violeta. Pero el violeta, de lo que había visto, se formaba debido a los arcoíris supernumerarios. Entonces se creaba una interferencia entre el arcoíris principal, la tonalidad azul del principal, y la roja del arcoíris supernumerario. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde realmente va el espectro visible? ¿Se incluye el violeta o no? ¿Podemos responder cualquiera, Dianita? Sí, chicos, ¿quién tiene la respuesta? ¿Alguien que tenga la respuesta? El que sepa de ustedes le puede decir. Sí, ahí se me escucha. Sí. Ya. Bueno, de lo que yo estuve consultando, sí incluye el color violeta dentro del espectro visible por la longitud de onda que éste tiene y el rango de las longitudes de onda del espectro visible. Por eso sí se incluye. Ok, muchísimas gracias, Anita, por tu respuesta. Ahora sí, por favor, Vane, puedes continuar. Después va Megan y al final leeremos la pregunta que ya nos dejó Marcel. Dianita, perdón, ¿puedo adicionar algo más a la respuesta de mi compañera Ana Paula? Claro que sí, no hay ningún problema. Sí, es que mira, muy aparte del hecho de que si es dentro del espectro visible, también depende del observador. Es como ciertas aves, no sé si has visto que juegan en el internet cómo ve un ave, una paloma, un águila, cómo ve a través del ojo, y hay colores que nosotros no vemos que ellos sí pueden ver. Entonces, también depende, o sea, este espectro visible que tenemos nosotros aquí es el espectro visible para el ojo humano y para la mayoría de los animales. Entonces depende también bastante del observador. Yo qué sé, por decirte, una cámara súper especial elaborada por los humanos, ¿no? Puede incluso detectar los espectros de rayos X o incluso los espectros de rayos gamma que son emanados por agujeros negros. Pero entonces para esa máquina el espectro visible es mucho más amplio que para el ojo humano. Eso nomás. Muchas gracias, Isaac. Vane, adelante. Ya mi pregunta es cómo se mezclan los colores a razón de las funciones de onda. Ya. Verás, como hace un rato yo les expliqué, ¿no es cierto? Te voy a dar el ejemplo del color, pongamos del color verde y el color rojo. El color verde tiene como que esta onda de aquí, ¿no es cierto? Ay, no me equivoqué. El color verde tiene como que esta función de onda de aquí. Eso me estás preguntando en función de la onda, ¿no es cierto? Entonces, digamos que nosotros graficamos la función de la onda así, ¿ya? Y te dije que era con el color rojo, que tendríamos como que una función de onda mucho más larga.
¿sí? Estas dos ondas, obviamente, hablando para que lo entiendas un poco más, si es que tú pones una lamparita de luz blanca, obviamente hay muchos más colores aquí, o sea, hay millones de funciones de onda, ¿no es cierto? Entonces, al haber, voy a representar, incluso hay rayos aquí como los rayos X, puede haber rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, que los voy a representar con este color blanco, ¿ya? O sea, puede haber, hay millones de millones de colores aquí. Pero para la mezcla de colores, lo que sucede, como les expliqué hace un rato, es que estas dos funciones de onda rebotan contra la pared. ¿Por qué? O rebotan sobre la superficie. ¿Por qué rebotan? Porque esta superficie no permite, eso ya se llama espectro reflectivo, no permiten que estas funciones de onda traspasen, y como rebotan, esto rebota hacia el ojo humano. Sin embargo, no es que en el aire o en el espacio estos se mezclen y se genere el color. No, esto también depende del observador. Dentro del ojo humano, cuando llegan estas dos funciones de onda, el ojo humano los interpreta por separados y el cerebro es el cual los une y le haría el color amarillo. Si mezclas el color rojo con el color verde, se hace color amarillo. Entonces, quien realmente interpreta es el ojo humano, pero desde el inicio, desde donde se genera la carga hasta llegar al ojo, las funciones de onda son separadas. Es el ojo humano y es el cerebro quien interpreta y mezcla los colores realmente. Gracias, sí responde a mi pregunta. Muchas gracias, Isaac. Megan, ahora sí tu pregunta. Ya, buenas noches. Ya, mi pregunta es respecto a los pigmentos y colorantes. Hablaban que generalmente se lo hacía por distinción entre un pigmento, y también mencionaban que este es insoluble en los vehículos, formando una suspensión. ¿Me podría explicar más o menos a qué se refiere con la suspensión? Por favor, la persona que habló de los pigmentos, entonces le contesto. ¿Quién habló de los pigmentos, chicos? No lo recuerdo. Yo, la verdad que no hablé de esa parte, pero la suspensión se refiere a lo que se mantiene el color. No tanto por ahí, Damaris. ¿Qué es una suspensión? Es cuando se mezclan, pero o sea, no es una mezcla homogénea, sino más bien heterogénea, donde se distinguen los componentes que se mezclaron. Damaris, una suspensión es cuando, no sé si es que tú has visto, ¿cómo te pongo un ejemplo? Ya, si es que no sé si has puesto en un vasito de agua tierra. La tierra se va para abajo. Esa es una precipitación. Sí, esa es una precipitación. Una suspensión, en cambio, es cuando lo contrario. No sé si... ¿Se mezcla correctamente? Cuando no es una mezcla homogénea. Pero algo más que puedas adicionar. O sea, la suspensión es cuando es una mezcla homogénea. No. Una suspensión es cuando no es una mezcla homogénea y tienes un sólido y un líquido. Alguien fuese de su grupo que quiera contestar qué es una suspensión. No, o sea, no habría miscibilidad. No habría miscibilidad en la solución.
Isaac, perdóname que te interrumpa. Alguien afuera de ustedes, de su grupo, por un punto adicional, bueno, no por punto adicional, por actuación adicional. ¿Quién me quiere contestar que es una suspensión? Sebas. Y a ver, una suspensión es cuando, como ya mencionaron, se juntan un sólido y un líquido que son inmiscibles y se agitan, ¿ya? Pero a diferencia de lo que, por ejemplo, mencionaba Dianita, que la Tierra se precipita, la suspensión es un estado, por así decirlo, es un coloide como tal, pero es un estado donde las partículas se mantienen justamente suspendidas en el líquido antes de que se precipite. Muy bien, Sebas. Esa era la parte que faltaba. Muchas gracias, Sebas. Megan, bueno, ya nos ayudó Sebas con con lo que es una suspensión. ¿Puedes repetir nuevamente cuál era tu pregunta, por favor? Ya, como decía, habían hablado de la distinción entre un pigmento y mencionaron que es insoluble en el vehículo, ahí que formaba una suspensión. Entonces era mi pregunta de que más o menos me defina a qué se refiere con la suspensión. ¿Alguien de su grupo que quiera contestar? Bueno, ya nos dijeron que era una suspensión. ¿Alguien de su grupo que sepa la respuesta? El que sea del grupo. Isaac. Sí, bueno, me supongo que es por las propiedades inherentes del tipo de pigmento, del tipo del tipo de colorante, el cual no tendría como que una afinidad con la superficie a la que se le está tratando de poner ese pigmento. Entonces, esto causaría que el color no se adhiera y generaría la suspensión de la que habló mi compañero. Ya, gracias. Muchas gracias, Isaac. A ver, finalmente, otra vez se nos fueron las 2 horas completas, ya ven. 1 hora en la explicación del videíto y con ustedes. A ver, vamos a leer la pregunta de Marcel. Perdón. Si las ondas viajan en una determinada frecuencia y ocurre una alteración en el campo magnético, puede ser en el espacio vacío o en la Tierra, ¿puede alterar la velocidad de las mismas al llegar a un punto específico o puede no llegar el color? Muchas gracias, Marcel. Tu pregunta está muy buena. Esa pregunta sí la tiene que contestar Isaac, porque Isaac nos habló un poquito de esto. La voy a leer nuevamente. Si las ondas viajan a una determinada frecuencia, a ver, la frecuencia, las ondas no se miden, o sea, la velocidad en la que viajan las ondas no se mide en frecuencia, se mide en velocidad, metros sobre segundos, ¿ya? Claro, obviamente tienen una frecuencia, como dice, la frecuencia es la cantidad de veces en la que oscila el oscilador armónico, es decir, la cantidad de veces en la que la partícula sube y baja regresando al mismo punto. Eso se llama vibración dentro de la mecánica cuántica. Entonces dice, y ocurre una alteración en el campo magnético, puede ser en el espacio vacío en la Tierra, puede alterar la velocidad de las mismas al llegar a un punto específico. A ver, sí, como yo te expliqué hace un rato, y me voy a meter un poquito más en teorías cuánticas, porque tu pregunta es súper buena, pero tiene mucho contexto por adentro. Supongo que el Doc alguna vez ya debe haber escuchado la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas nos explica, y para que puedas entender, para poder entrar en contexto, la teoría de las cuerdas nos explica que cada átomo del universo es una cuerda, ¿sí? Pero esta cuerda, en función de cuánto vibre, es decir, en función de cuánto oscile de arriba hacia abajo, se determina como un átomo determinado, ¿ya? Un ejemplo, si esta cuerda vibrara yo qué sé, vibrara a 20 Hz, por decirte un número X, ¿no es cierto? Si vibra esta cuerda a 20 Hz, esta cuerdita representaría el calcio.
¿sí? Si la misma cuerda vibraría, ojo, la misma cuerda vibraría, yo que sé, a 40 Hz, esta cuerda representaría el carbono, ¿sí? Asimismo, la misma cuerda vibraría, yo que sé, a 80 Hz, por decirte, ¿no es cierto? Esta representaría, yo que sé, un elemento cualquiera, el potasio, ¿ya? Entonces, el principio de la teoría de cuerdas es que en función de cuánto vibre va a representar un elemento de la tabla periódica. ¿Por qué meto esto de la teoría de cuerdas aquí? Lo mismo sucede con lo que yo te dije. Cuando la carga vibra y oscila de una manera u otra, genera frecuencias, lo que tú dices. Estas frecuencias viajan a la velocidad, estas ondas viajan a la velocidad de la luz, pero la frecuencia no depende a qué velocidad viaje, la frecuencia depende cómo vibre esta carga. Si esta carga vibra, yo que sé, entre 1 metro hacia arriba y 1 metro hacia abajo, entonces tendría una mayor frecuencia. Si vibra entre 20 centímetros arriba y 20 centímetros abajo, aquí tendría una menor frecuencia, ¿sí? Menor frecuencia, y aquí tendría una mayor frecuencia, ¿sí? Ahora, asimismo, como yo te representé aquí, que en cuanto vibre una cuerda, es un átomo, es un elemento de la tabla periódica, aquí es lo mismo. En cuanto vibre la onda, ¿sí? Es un color 1, acá un color 2. ¿Y cómo se define eso? De acuerdo a los espectros que tenemos acá. Tenemos que la vibración es decir, la distancia entre cresta y cresta del color azul es de 400 nanómetros. La distancia entre, pongamos de acá mejor, aquí, este es del color azul, es de 400 nanómetros. Del color rojo es de 700 nanómetros. La distancia entre cresta y cresta es mucho más amplia. Entonces, sí, si la frecuencia cambia, no en función de la velocidad, sino en función de cuánto vibra la carga, sí puede cambiar el color. Entonces, me parece que esa era tu pregunta para hablar de los mismos al llegar a un punto específico. Y claro, obviamente, no es que una carga, yo te dije, ¿te acuerdas que te dije que esto puede llegar a la velocidad de la luz porque no tiene masa? Si no tiene masa, una carga, o mejor dicho, algo más, no puede alterarlo. Esto traspasa, es como decirte los rayos X. Cuando te hacen los rayos X, los rayos X lo que hacen es traspasar tu cuerpo, ¿sí? Y depende de dónde se impacte. Es decir, si se impacta contra una placa de plomo, ya no va a lograr pasar, porque la placa de plomo no permite pasar esta onda. Entonces, sería muy difícil como que la función cambie su frecuencia, pero si tú quieres cambiar la frecuencia, lo que tienes que alterar es la cantidad en la que vibra la carga. Espero haber respondido a tu pregunta. Y sí, o sea, obviamente me dices, ¿o puede o no llegar el color? Claro, si es que tú empiezas por aquí, por 400 nanómetros, ¿no es cierto? Y sí llega el color, perfectamente llega el color, yo que sé, por decirte, a la Tierra. Pero hipotéticamente tú alteras esta frecuencia y la reduces, o sea, la distancia entre cresta y cresta la reduces a 300 nanómetros, no, ya no existe color. Ya no veríamos el color porque nosotros no percibimos colores menores a 400 nanómetros. Pero la frecuencia, la onda, sí termina llegando. ¿Me confirmas si es que pude responder tu pregunta? Yo pienso que sí, Isaac. Y la conversación está muy buena y son temas súper complejos. Para muchos, también para mí es algo complicado esto de la física. Y te agradezco, Isaac, por darnos un poquito de la introducción de este mundo que es inmenso y que nos llevaría horas. Jenny tiene una última pregunta, chicos, y con eso terminamos porque ya estamos sobre el tiempo.
Entonces, dale, Jenny. Ah, ya. Yo le quería preguntar a Isaac, justo que estaba explicando, le estaba escuchando un poco, y él mencionó que, por ejemplo, en las radiografías los rayos X traspasan nuestro cuerpo, pero entonces, digamos así, mejor dicho, ¿cuál es la razón de que choquen contra las placas de plomo? Isaac, tu micrófono está apagado. Perdón, yo ya estaba más allá. A ver, verás, te voy a poner un ejemplo práctico, ¿ya? Depende, ¿por qué no? Lo que me estás preguntando es ¿por qué sí se impactan contra la placa de plomo? Ajá. Ya. Te voy a poner un ejemplo claro. Digamos que esta plaquita, este cuadro que estoy representando aquí es el cuadro del cuerpo humano, ¿sí? Y esta plaquita que estoy representando acá abajo es la placa de plomo. Por decirte, me parece que es placa de plomo, si no mal recuerdo. No sé, Doc, si estoy mal y me puede corregir, pero creo que sí es de plomo. Ya, entonces, vamos a verlo. Ya creo que ya cogen física 2, ¿no es cierto? Me parece que ya el Doc o el Inge ya les ha de haber dado todo lo que es campo magnético. Digamos que este tiene como que el cuerpo, la piel, los huesos, los órganos, tiene como que pequeños hoyitos, ¿no es cierto? Hoyitos, hoyitos, hoyitos. Y digamos que la onda la voy a representar como este puntito. Ya, un puntito más grande voy a hacer ya. Este puntito tiene la capacidad para traspasar este huequito. Entonces, ¿traspasa a través del cuerpo? Sí, sí traspasa, pero como es una onda, a veces la onda choca y puede tener una pequeña, pero muy pequeña imperceptible interferencia que en la placa de plomo sí se lo ve. ¿Cuál es el problema? Que en la placa de plomo, digamos que también tiene estos huequitos, ¿sí? Pero son muchísimo más pequeños. Y la onda lo vamos a ver ahora como una pelotita de tenis. Obviamente la pelotita de tenis al momento de viajar como una onda, aquí yo estoy hablando de una dualidad onda-partícula, porque aquí lo represento como una partícula y acá lo represento como una onda, cuando impacta no puede traspasar por estos huequitos. Entonces, por eso que la irradiación, por ejemplo, la radiación nuclear, no puede traspasar, o mejor dicho, le es muy difícil traspasar por las placas de plomo. Sí, entonces impacta aquí y no pega, o sea, no traspasa, se queda aquí pegado. Pero al haber tenido una interferencia con el cuerpo humano, separemos acá cuadros. Este es la piel, ¿no es cierto? Este es los huesos y estos son los órganos. La piel tiene estos huequitos por los cuales pasa fácilmente esta bolita. Los huesos tienen unos huequitos más pequeños y le es un poquito más difícil pasar, pero sí pasa la misma bolita. Y los órganos también tienen casi los mismos de la piel, ¿no? Como los pulmones y así. Y le cuesta pasar, pero también pasa. Esto es de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, como tiene una pequeña interferencia y cuando tú lanzas la señal de rayos X, lanzas varias partículas o varias ondas, ¿sí? Entonces, digamos que yo lanzo aquí 100 partículas, ¿ya? Cuando pasa a través del cuerpo y llega a la placa de plomo, no llegan 100, llegan 40 partículas. Estas 40 partículas llegan en la forma del cuerpo humano o en la forma del órgano y nos dice qué es lo que tiene. O sea, se imprime ahí, se pega en la placa de plomo estas partículas y nos dice qué es lo que tiene el cuerpo y por dónde no pasó los rayos X. Es por eso que has visto que, bueno, una persona que se va, que no es tan común irse a hacer rayos X, no tiene que utilizar protección, pero sí te dice sáquese todo lo que son metales, piercing, etcétera, etcétera, porque nos va a marcar en los rayos X eso, y la idea no es eso. Pero te darás cuenta que los que son radiólogos siempre están utilizando un delantal, a veces un delantal plomito, porque tiene capas de protección que evita que la radiación comience a dañar el cuerpo, porque eso con el tiempo se puede volver incluso cancerígeno.
Muchas gracias, Isaac, nuevamente. Como les menciono, este tema es largo, extenso y ya se nos acabaron las 2 horas. Chicos, les agradezco a todos por su participación, por estar pendientes de la exposición de sus compañeros y espero que cualquier cosa del video de su proyecto final pues esté bastante claro. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Que tengan una muy buena noche. Doc, igualmente una buena noche. Gracias Una a buena ustedes. noche. Gracias, chicos. Muchas gracias por la exposición. Gracias, chicos. Y pues conmigo nos veremos el viernes. Mañana con el Doc. Sí. Chao, chicos. Chao, Doc. Una buena noche. Ya, una buena noche. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Doc, ¿puede quedarse un ratito? 2 minutitos. El problema es que ya estoy 6 minutos para otra reunión. Son 8:06. Sí, ya, listo. Gracias, Doc. Ya, en otra ocasión. Gracias, Doc. De nada.